En este video te traigo una historia que trasciende la frontera entre la vida y la muerte. Una joven llamada Mariana hereda un misterioso espejo de su bisabuela fallecida, un objeto que esconde mucho más que un simple reflejo. Durante noches inquietantes, Mariana comienza a escuchar susurros, ver sombras y sentir la presencia de algo más allá del vidrio. Lo que descubre en el fondo de ese espejo no es solo el eco de un pasado, sino un secreto guardado por generaciones. Prepárate para sumergirte en un relato profundo, lleno de misterio, emociones intensas y la fuerza de un espíritu que solo busca descansar. El sol ya se había puesto cuando llegó a casa ese antiguo espejo, herencia de mi bisabuela que había muerto apenas unas semanas antes. Tenía un marco de madera oscura, labrado con flores y símbolos que parecían salidos de otro tiempo. Lo colocamos en mi habitación, frente a la cama, como una reliquia. Desde el primer momento, sentí algo extraño. No era solo la manera en que reflejaba la luz de la lámpara, sino cómo, al mirarlo, parecía devolverme una versión de mí misma, pero con ojos más tristes, más profundos. Esa noche, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un susurro muy suave que me llamaba por mi nombre. Mariana, Mariana. Era tan débil que dudé de mi propia mente, pero cuando abría los ojos, siempre miraba hacia el espejo, convencida de que de allí salía la voz. Traté de ignorarlo. Me tapé con las cobijas hasta la cabeza y recé en silencio, pero el susurro no se detenía. Al día siguiente, decidí observar el espejo con más cuidado. Toqué su superficie fría, pasé mis dedos por el marco tallado. Mi madre me dijo que la bisabuela había amado ese espejo toda su vida, que siempre decía que en él se podía ver más allá de lo visible. No entendí qué quería decir con eso. Solo sabía que desde que el espejo estaba en mi cuarto me sentía vigilada. Incluso durante el día, mientras hacía las tareas o escuchaba música, sentía que algo se movía allí dentro, como un reflejo que no me seguía exactamente, que se quedaba mirándome un poco más de lo normal. A las 3 de la madrugada de la segunda noche, desperté de golpe. La voz era más clara, casi un canto triste. Mariana, no tengas miedo. Me senté en la cama y encendí la lámpara. El espejo reflejaba toda la habitación, pero lo que vi me heló la sangre. Mi reflejo no estaba sincronizado conmigo. Mientras yo respiraba agitada, la figura en el espejo parecía tranquila, casi sonriente. Llevé una mano a mi pecho y la imagen hizo lo mismo, pero con un retraso sutil, como si estuviera decidiendo qué hacer. Corrí al espejo y lo giré hacia la pared, temblando. Mi corazón latía con fuerza y no pude volver a dormir. Cuando amaneció, mi madre notó mi palidez y me preguntó si estaba enferma. Le dije que sí, que solo era un mal sueño. No quería que pensara que estaba loca. Pasaron días y cada noche era igual. El susurro se convertía en un coro apagado y el espejo parecía más oscuro, como si guardara un secreto que no se atrevía a contarme del todo. Una tarde, mientras arreglaba mi armario, encontré una vieja fotografía de mi bisabuela sosteniendo ese mismo espejo. Ella sonreía, pero sus ojos parecían esconder tristeza. Detrás, escrito con tinta casi desvanecida, había una frase: «En este espejo descansa mi verdad». Fue entonces cuando supe que ese susurro no era solo un eco de mi mente. Era ella, mi bisabuela, atrapada o unida a ese objeto de alguna forma, y que, por alguna razón, ahora me estaba llamando a mí. La noche siguiente decidí no darle la espalda al espejo. Me senté frente a él, sosteniendo una vela encendida, mientras la llama danzaba y lanzaba sombras temblorosas por las paredes de mi habitación. El susurro era más claro, casi como un canto en un idioma antiguo, pero entre cada palabra reconocía mi nombre, pronunciado con una mezcla de ternura y tristeza. Mariana, escucha, el reflejo. Mis padres ya no sabían qué pensar de mis ojeras ni de mi silencio. Yo tampoco sabía cómo explicarles que el espejo no era solo un objeto. Esa tarde, mientras limpiaba la superficie con un paño,
sentí un relieve extraño en uno de los lados del marco. Era como si algo estuviera grabado allí, oculto entre las flores talladas. Me acerqué y noté que era una pequeña compuerta disimulada, casi invisible a simple vista. Mi corazón latía con fuerza mientras la empujaba suavemente con mis dedos. Se abrió con un leve crujido. Dentro encontré un sobre amarillento con mi nombre escrito con la misma letra firme de mi bisabuela que había visto en viejas postales. Lo saqué con cuidado, como si temiera romperlo. Mi respiración era un susurro cuando deslicé la carta y la abrí. La tinta estaba desvanecida, pero aún se podía leer. Querida Mariana, si alguna vez encuentras esta carta, es porque has escuchado mi voz. No temas. En este espejo dejé un fragmento de mi espíritu, un secreto que debía ser guardado hasta que alguien digno de entenderlo pudiera liberarlo. Este espejo no es solo un reflejo, es un umbral. He estado atrapada aquí desde la noche en que morí, porque tenía una verdad que no pude confesar en vida. Leí y releí esas líneas con el corazón latiendo en mis oídos. La carta continuaba, narrando cómo, en sus últimos días, mi bisabuela había sentido la presencia de su madre muerta en el espejo, como había escuchado sus propios susurros pidiendo perdón por un error del pasado, y cómo, al morir, su alma había quedado atada al mismo espejo, incapaz de cruzar al otro lado hasta que esa historia se completara. Si puedes oírme, Mariana, es porque estás lista para ayudarme a terminar este ciclo, terminaba la carta. La vela parpadeó violentamente, como si el viento la hubiera acariciado, pero no había corriente de aire en la habitación. Cerré la carta con manos temblorosas. El espejo parecía ahora más oscuro, como si el vidrio mismo respirara. Me quedé allí sentada durante horas, mirando mi reflejo, preguntándome si realmente era yo la que veía, o si era ella, mi bisabuela, mirándome desde el otro lado, esperando que comprendiera lo que tenía que hacer. Mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué verdad había sido tan terrible como para atar su espíritu a este objeto? ¿Por qué a mí? ¿Qué tenía yo que ver con un secreto que había nacido mucho antes de que siquiera existiera? Las palabras de la carta retumbaban en mi cabeza mientras la voz volvía a susurrar. Mariana, la verdad, el final. Sabía que no podía ignorarlo más. Tenía que entender, tenía que descubrirlo. Esa noche decidí que al día siguiente buscaría todas las pistas posibles sobre la vida de mi bisabuela. Porque detrás de ese vidrio no solo había un reflejo, había una historia inacabada que me había sido encomendada a mí. A la mañana siguiente, desperté con la carta de mi bisabuela aún bajo la almohada. Sentía que algo me llamaba, como si cada palabra que había leído hubiera quedado tatuada en mi piel. Mientras desayunaba en silencio, mi madre me observaba con preocupación. No podía contarle la verdad. Que un espíritu atrapado en el espejo me susurraba por las noches, reclamando el final de un ciclo que yo no entendía del todo. Pasé el día investigando en los viejos álbumes familiares. Encontré fotos antiguas de mi bisabuela. En cada una, ella sostenía ese espejo con devoción. En las últimas imágenes, sus ojos reflejaban un cansancio que nunca había notado antes. Con cada página, la sensación de urgencia crecía, como si la historia entera me hubiera estado esperando desde antes de que naciera. Esa noche, decidí enfrentar la verdad. Encendí velas alrededor del espejo, creando un círculo de luz cálida que contrastaba con la sombra que se acumulaba en los rincones de mi habitación. Me senté frente a él, sosteniendo la carta contra mi pecho, y comencé a leer en voz alta, cada palabra temblorosa pero firme. Al principio no pasó nada, solo el sonido de mi propia respiración y el crepitar de las velas, pero cuando terminé de leer la última frase, el aire se volvió más frío. El espejo parecía brillar con una luz tenue, y mi reflejo no era solo mío. Allí estaba ella, mi bisabuela, sus ojos llenos de lágrimas, su boca formando un susurro que, esta vez, pude entender con claridad. Gracias, Mariana.
Mi cuerpo se estremeció. La habitación entera pareció susurrar conmigo. Sabía lo que debía hacer. La carta hablaba de un ritual sencillo pero profundo. Tomar el colgante que mi bisabuela siempre usaba y colocarlo sobre el marco del espejo, como un puente entre los vivos y los muertos. Fui hasta el cajón donde guardaba sus cosas y encontré el pequeño relicario de plata. Lo sostuve con cuidado, como si contuviera el mismo latido del corazón de mi bisabuela. Volví al espejo y lo puse sobre el marco, justo donde las flores talladas se encontraban. Un suspiro recorrió la habitación. La superficie del vidrio comenzó a vibrar suavemente, como agua tocada por el viento. En ese instante, supe que su espíritu estaba listo para partir. El reflejo me sonrió por última vez, una sonrisa llena de gratitud y paz. Luego, un leve crujido recorrió el espejo. Una línea fina, como una grieta de cristal, se dibujó en su superficie. No sentí miedo. Era la señal de que la puerta entre su mundo y el mío se estaba cerrando. El susurro se desvaneció poco a poco, reemplazado por un silencio profundo y sereno. Supe que finalmente ella había encontrado el descanso que tanto buscaba. Apagué las velas una a una, dejando que la oscuridad llenara la habitación. Pero ya no sentía miedo. Sabía que había hecho lo correcto, que la historia de mi bisabuela había encontrado su final. Me acosté esa noche con una sensación de paz que nunca antes había sentido. Y mientras me sumía en el sueño, me pareció escuchar, por última vez, su voz diciendo suavemente: «Ahora puedo irme. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia llena de susurros y reflejos encantados». El espíritu de la bisabuela de Mariana finalmente encontró la paz que tanto buscaba, gracias a la valentía de su bisnieta. Este relato nos recuerda que a veces los objetos que heredamos guardan secretos que esperan ser liberados, y que el amor y la memoria pueden ser los puentes más poderosos entre los mundos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte más relatos de misterio y espiritualidad. Hasta la próxima, y que siempre escuches las voces que susurran la verdad detrás de los espejos.